¿Alguna vez escuchaste la historia de un padre que, desesperado por salvar a su hija moribunda, tuvo que tragarse el orgullo y entregarla en manos de un guerrero apache, quien la sanó con algo que nadie jamás habría imaginado? Hoy vas a conocer una historia real, conmovedora, y llena de enseñanzas espirituales que te tocarán el corazón desde el principio hasta el final. Una historia de dolor, prejuicio, sueños, tradición indígena y, sobre todo, transformación. Porque a veces, aquello que despreciamos es precisamente lo que puede salvarnos. Prepárate para sumergirte en una narrativa sorprendente, cargada de giros inesperados, momentos de fe, compasión, amor paternal y un desenlace tan poderoso que difícilmente olvidarás. Y mientras la escuchas, te invito a reflexionar. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvar a alguien que amas? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a renunciar a tu orgullo para encontrar la curación donde nadie más la ve? Déjanos aquí en los comentarios tu respuesta. Comparte con nosotros cuál ha sido la mayor transformación espiritual que has vivido en tu vida. Queremos leer tu historia también. Y antes de comenzar, un pedido muy especial. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si esta historia llega a tu corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos tan emocionantes como este. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia. Y deja tu me gusta desde el inicio. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje de esperanza y compasión llegue a más corazones. Haz clic en el enlace en la descripción para acceder al canal y descubrir otras historias igual de transformadoras que esta. Ahora respira profundo, abre tu corazón y acompáñame a descubrir cómo un guerrero apache cambió para siempre la vida de una niña y de toda una ciudad. ¿Qué harías si tu propia hija, la niña que soñaste acunando entre flores y esperanza, de pronto se convirtiera en un espectro viviente frente a tus ojos, y la única salida fuera entregar su vida a manos de alguien a quien siempre despreciaste? Eso es exactamente lo que le sucedió a Caleb Whitmore, y nunca olvidaré cómo me lo contó, con la voz rota y los ojos todavía buscando en el humo de salvia alguna explicación para tanta injusticia. Era una tarde de julio, calurosa y polvorienta, cuando entré en esa casa por primera vez. La mansión Whitmore olía a sufrimiento, y no era metáfora. Olía al sudor frío de Magnolia, a la enfermedad misteriosa que se pegaba a las cortinas como un fantasma, a compasión contenida en rezos murmurados con las manos temblando sobre las cuentas de un rosario. En el centro de esa tragedia estaba su hija, Celestina. Tenía apenas 14 años, pero su cuerpo era tan frágil como una rama de otoño. Sus piernas 2 varitas secas envueltas en sábanas que crujían cuando se movía. La llamaban, con cruel sinceridad en el pueblo, la muerte con nombre de Minioseta. Niña. Caleb solía apartar la mirada cuando entraba a su cuarto, porque verle la piel translúcida le recordaba todo lo que no había podido hacer por ella. La sociedad dividida en la que vivían solo sabía murmurar detrás de las puertas: eso pasa por no castigar sus pecados, o es un castigo de los cielos. Y él sentía el prejuicio como un cuchillo doble, uno que señalaba a su hija y otro que atravesaba su propio orgullo. Magnolia, su esposa, era lo opuesto. Nunca dejó de sentarse a su lado, peinándole el cabello fino aunque se le desprendiera en mechones. Todas las noches, se arrodillaba frente a un incensario lleno de humo de salvia, rogando que el espíritu de Celestina encontrara paz, aunque fuera al otro lado. Ella creía, a su manera sencilla, en la medicina ancestral que sus abuelas le contaron alguna vez: hierbas sagradas, sueños con visiones de guerreros, rituales que sanaban el alma para que el cuerpo tuviera una oportunidad. Caleb, en cambio, era un hombre práctico, de 1940. Ciudad, de leyes frías y contratos. La idea de entregar a su hija a un guerrero apache le revolvía las entrañas como nada más en su vida. Había dedicado años a reprimir su tradición indígena,
a barrerla del territorio con decretos y expulsiones, convencido de que la modernidad era progreso. ¿Cómo ahora iba a confiar en el humo de salvia y los cantos, cuando ni los médicos con sus bisturís podían devolverle la sonrisa a su pequeña? Pero Magnolia, una noche, lo enfrentó con lágrimas secas de tanto llorar. Caleb, si no dejas que Naya venza esta enfermedad misteriosa, nunca te lo perdonarás. Fue la primera vez que él escuchó ese nombre. Naya Yassi, un guerrero apache que, decían, cargaba la resiliencia de su pueblo en la espalda y la compasión en sus manos. Era un sanador, uno que podía leer los sueños y entender lo que el espíritu pedía. Para Caleb, esa sola idea era un insulto a la sociedad dividida que él representaba, un sacrificio de su reputación política. Para Magnolia, en cambio, era la última esperanza. Y cuando Celestina levantó sus párpados cansados y le susurró, «Papá, soñé con él, y cuando me tocaba, el dolor desaparecía», algo dentro de Caleb se quebró. ¿Y qué haces cuando tu propia hija te ruega con los ojos vacíos y aún así brillantes? ¿Qué haces cuando el amor paternal te pide que bajes la cabeza frente a todo lo que juraste no aceptar? Caleb la miró un largo rato, y lo que vio no fue solo su cuerpo quebrado, sino el espíritu aún vivo, gritándole desde lo profundo. Entonces supo que su sacrificio no era más que una prueba. No fue fácil. Firmó unos papeles con manos temblorosas, llamó al doctor para decirle que podían retirarse por esa noche, y luego, por fin, le ordenó a uno de sus hombres que entre el apache. Afuera, bajo el calor sofocante, Nayaj esperaba a caballo. Había estado allí, en la sombra del porche, 3 días y 3 noches sin moverse, solo bajando la mirada cuando algún criado lo escupía con prejuicio. La tradición indígena enseñaba paciencia, y él la llevaba en cada fibra de su ser. No vino como enemigo, sino como portador de curación, portando un bolso de cuero repleto de hierbas sagradas, preparado para ofrecer su medicina ancestral, aunque la sociedad le diera la espalda. Al oír su nombre, al fin alzó la mirada hacia Caleb y asintió, con la calma de quien sabe que el sufrimiento no tiene raza ni dueño. Yo estuve allí para ver ese instante, y todavía me pregunto si Caleb comprendió, en ese momento, que su mayor transformación apenas estaba empezando, porque a veces no es solo el enfermo el que necesita sanación. A veces somos todos los que tenemos que perder algo, para aprender a ver más allá de nosotros mismos. Y dime tú, si tuvieras que elegir entre tu orgullo y la vida de alguien que amas, ¿serías capaz de rendirte al humo de salvia y los sueños? Dicen que hay enfermedades que no se ven, pero se sienten en el aire, que llenan la casa como un susurro maldito, pegándose a las paredes, al techo, a los recuerdos. ¿Y cómo curas algo que no sabes nombrar? Esa era la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, mientras la pequeña Celestina se consumía entre sueños quebrados. Desde la ventana, se veía el jardín lleno de flores marchitas, como si reflejaran el estado de la niña. Magnolia pasaba las madrugadas allí, arrancando hierbas sagradas de un rincón que su madre había cuidado, frotándolas entre los dedos con la esperanza de que la curación comenzara por sus manos. Era su propio ritual silencioso, aunque Caleb lo considerara una superstición inútil. Ella creía que las flores, el humo de salvia, el amor paternal y los cantos podían despertar el espíritu que aún dormía dentro de su hija. Pero cada vez que Celestina tosía hasta escupir sangre, sus lágrimas caían sobre la tierra, regando más miedo que esperanza. El médico oficial, el doctor Blackwell, entraba cada noche con cara de pocos amigos y frascos llenos de pócimas occidentales que solo parecían empeorar la fiebre. Cada vez que se retiraba, murmuraba para sí mismo, «No entiendo por qué no responde. Esta enfermedad misteriosa no tiene lógica». Pero, ¿acaso la lógica podía explicar por qué la niña repetía en susurros que en sueños veía un guerrero apache que le prometía sanación? Caleb lo escuchaba desde el pasillo, fingiendo que no lo había oído,
mientras su orgullo se convertía en un monstruo que lo mantenía prisionero. El gobernador sabía que su pueblo lo miraba, que la sociedad dividida en la que él mismo había sembrado discordia estaba esperando a que cometiera un error para devorarlo. Su reputación era su escudo, hasta que ya no lo fue, porque cuando Celestina se aferró a su mano con la poca fuerza que le quedaba y le suplicó entre jadeos: «Papá, él sabe lo que me duele. Él me habla cuando duermo». Caleb sintió algo en su pecho que le recordó que antes de ser gobernador, antes de ser Whitmore, era simplemente padre. Y ser padre significaba estar dispuesto al sacrificio. Las noches se llenaron de silencio pesado, interrumpido solo por las plegarias quebradas de Magnolia y el zumbido inquietante de los criados, que cuchicheaban entre sí sobre el guerrero apache que aguardaba afuera. Nadie se atrevía a acercársele, pero todos lo espiaban desde la ventana. Algunos lo llamaban salvaje, otros lo miraban con un respeto que no se atrevían a admitir. La resiliencia que irradiaba era imposible de ignorar. Allí estaba, impasible, envuelto en su manta tejida, su caballo inmóvil, su espíritu inquebrantable como una montaña. ¿Quién era realmente para sentarse allí sin miedo, sabiendo el prejuicio y el rechazo que lo esperaban adentro? Y llegó el momento, la decisión final. Caleb no se atrevió a mirarlo a los ojos cuando ordenó al mayordomo que lo hiciera pasar. Solo sintió, en el fondo, que ya no había nada que perder, porque perder a su hija sería perderse a sí mismo, y algo le decía que ese hombre podía hacer lo impensable. Cuando la puerta chirrió y el aire se llenó con el aroma denso del humo de salvia, Magnolia esbozó por primera vez en semanas una débil sonrisa, y fue en ese instante cuando todos los presentes supieron, aunque no lo dijeran, que algo estaba a punto de cambiar. No sabían si sería para bien o para mal. No sabían si era posible revertir tanto sufrimiento. Pero cuando Nayá cruzó el umbral, con sus ojos negros como el cielo nocturno y su paso firme, hasta el propio gobernador sintió una punzada de esperanza que no pudo disimular. Porque a veces, la transformación no empieza cuando quieres, sino cuando ya no puedes más. Y aquí es donde la verdadera historia comienza. Porque la curación que Nayá traía no era solo para una niña que moría, sino para una familia, y quizás para toda una ciudad. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar tú para salvar aquello que amas? Dicen que la verdadera fuerza no hace ruido, que llega como un susurro en medio del viento caliente, con la calma de quien ha aprendido a caminar entre el odio y la compasión. Y a veces esa fuerza viste de guerrero apache, y trae consigo un ritual que nadie se atrevía a imaginar. Era poco antes del atardecer cuando Nayá Yassi por fin descendió de su caballo pintado. La luz anaranjada teñía su rostro de cobre, y sus ojos parecían reflejar siglos de sufrimiento y resiliencia de su pueblo. Desde la verja de hierro forjado, los criados lo miraban con temor y prejuicio, murmurando palabras venenosas sobre su piel, su cabello largo trenzado, las hierbas sagradas que colgaban de su bolso. Pero él no apartó la mirada. Caminó con paso lento, sereno, como quien sabe que lo que va a encontrar dentro no será fácil, pero igual vale la pena. Esa tarde llevaba, además de su manta tejida a mano, un pequeño paquete de tabaco, hojas de salvia y una flor blanca que había recogido al amanecer en el monte. Magnolia, que lo vio desde la ventana, sintió como algo dentro de ella despertaba después de semanas de desesperanza. Caleb lo recibió a regañadientes, sin alzar del todo la vista, como quien prefiere no ver al espíritu que viene a retarlo. Pero cuando Celestina levantó la cabeza desde la cama y dejó escapar un suspiro de alivio al verlo, no hizo falta más. Fue como si el aire pesado del cuarto se volviera un poco más liviano, como si los sueños de la niña finalmente se encarnaran frente a ella. Nayá no dijo nada. No hacía falta. Solo la miró, inclinó la cabeza en señal de respeto, y en su boca se dibujó una media sonrisa que hablaba más de esperanza que de palabras. La mansión entera se quedó en silencio mientras él avanzaba por los pasillos, los cuadros dorados en las paredes, las alfombras costosas,
los candelabros, todos parecían insignificantes junto a la presencia humilde y solemne de aquel hombre. Y no fue solo Magnolia quien lo sintió. Incluso los criados, que al principio cuchicheaban, se quedaron sin aliento cuando él pasó a su lado, como si trajera consigo la memoria de todas las injusticias que habían hecho a su gente, y aún así, eligiera la compasión antes que el rencor. Al entrar al cuarto de Celestina, se detuvo frente a la chimenea, encendió un pequeño manojo de salvia y murmuró palabras en su lengua ancestral. En pocos segundos, un humo perfumado llenó la habitación, mezclándose con los aromas apagados de medicinas occidentales y de rotas acumuladas. Magnolia, con las manos entrelazadas, le preguntó en voz baja qué necesitaba. Él solo levantó el bolso de cuero y la tranquilizó con un gesto. «Todo lo que hace falta está aquí. Y aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. Fue la primera vez que alguien en esa casa habló de espíritu, no solo de cuerpo. Celestina, desde la cama, estiró su mano para tocar las suyas, y en cuanto sus dedos se rozaron, un destello de paz recorrió su rostro pálido, y eso bastó para abrir un hilo de esperanza incluso en el corazón endurecido de Caleb. Pero fuera del cuarto, la sociedad dividida hervía. La noticia de que el gobernador había permitido que un guerrero apache pisara su casa para realizar un ritual de curación corría por las calles como pólvora. Algunos lo llamaban traidor, otros hipócrita. Algunos pocos, en secreto, lo aplaudían por atreverse a desafiar los prejuicios. En las tabernas y plazas se hablaba del sacrificio que estaba haciendo al arriesgar su nombre por amor paternal. Nadie, sin embargo, podía negar que lo que estaba ocurriendo allí dentro era diferente a cualquier cosa que hubieran visto. Celestina susurró en voz baja: «Huele a mis sueños, huele a algo que había olvidado». Y entonces comprendieron todos que no solo era un ritual para sanar el cuerpo, era una llamada a despertar algo dormido en su espíritu. Nayá, sin levantar la voz, le habló en apache mientras trazaba un círculo de humo alrededor de la cama, y cada palabra suya parecía empujar un poco más lejos al sufrimiento, como si tejiera una red invisible que protegiera a la niña. La tradición indígena, por siglos ignorada y reprimida, se manifestaba allí en forma de compasión pura. Y quizás eso sea lo que más duele a veces, darnos cuenta de que lo que tanto despreciamos era, en realidad, nuestra salvación, que la sanación viene de donde menos la esperas, que los sueños no mienten cuando nos llaman a buscar la transformación. Nayá no vino a salvar una vida, vino a enseñarnos que el amor paternal no conoce fronteras, que el espíritu siempre encuentra un camino, y que no hay sociedad dividida que pueda apagar la fuerza de un corazón dispuesto a luchar. Y tú, que escuchas esta historia, ¿alguna vez te atreverías a confiar tu corazón a quien juraste no entender? A veces la verdadera batalla de un guerrero no es en la guerra, sino en el silencio de una habitación donde una niña moribunda lo espera con los ojos cerrados y un susurro de esperanza. Y Nayá lo sabía. Por eso entró sin miedo. El primer paso de Nayá dentro del cuarto fue como una grieta en el hielo. Todos lo miraron, tensos, inseguros, pero incapaces de apartar la vista. Su silueta se recortaba en la penumbra del umbral. El humo de salvia que traía consigo bailaba en espirales tenues y el leve tintineo de los collares de hueso y piedra anunciaba su presencia con dignidad. La enfermera que estaba junto a Celestina retrocedió sin darse cuenta, tragando saliva al verlo tan sereno. Nadie entendía cómo alguien podía irradiar tanto amor paternal hacia una niña que ni siquiera conocía. Pero ahí estaba, ofreciéndose sin pedir nada a cambio. Un guerrero apache que venía no solo a enfrentar la enfermedad misteriosa, sino los prejuicios de toda una sociedad dividida. Magnolia fue la primera en sonreír. Había esperado días para verlo así, tan humano y tan fuerte, tan conectado con algo que ella no podía explicar. Caleb, en cambio, se quedó rígido al pie de la cama, sus manos apretadas detrás de la espalda como si sujetara su propio orgullo para no derrumbarse.
Y cuando Nayá se inclinó ante la niña y la llamó en su lengua, «Estrella pequeña, tu espíritu aún grita más fuerte de lo que tú. Cuerpo susurra». Magnolia no pudo contener las lágrimas, porque esas palabras, dichas con compasión y fe, valían más que todos los frascos vacíos de medicina occidental apilados en la esquina. La habitación se llenó de aromas que nadie había olido antes. Hierbas sagradas trituradas que desprendían un perfume a lluvia sobre tierra caliente, humo de salvia espeso que cubría las cortinas y flotaba hasta el techo, un leve toque amargo de raíces que se mezclaba con el incienso que Magnolia había encendido antes. Incluso Celestina, que apenas podía mover los labios, murmuró débilmente, «Huele a mis sueños, huele a libertad». Fue en ese momento que Caleb sintió un nudo en la garganta, porque en años de poder y autoridad, nunca había logrado arrancar una sola palabra de alivio de su hija. Pero Nayá no se limitó a quemar hierbas. Del bolso de cuero sacó un pequeño cuenco de barro, mezcló pétalos de flor de luna con raíces de manzanilla y trozos de corteza de sauce hasta formar una pasta, terrosa que parecía sencilla y, sin embargo, poseía siglos de tradición indígena en cada ingrediente. Cada movimiento suyo era un ritual. Cada cucharada que ofrecía a la niña era una oración silenciosa para que su espíritu aceptara la curación. Y la niña, aunque con dificultad, bebía sin resistencia, como si en el fondo siempre hubiera sabido que ese guerrero llegaría. Magnolia se arrodilló al lado de la cama, tomándole la mano a su hija mientras la otra descansaba sobre las rodillas de Nayá, buscando en él un poco de esa resiliencia que tanto admiraba. Caleb permanecía al fondo, observando en silencio, luchando contra su propia transformación. Porque, aunque no lo quisiera admitir, ver a su hija sonreír por primera vez en meses era más fuerte que cualquier prejuicio. Y allí mismo, sin que nadie lo notara, Caleb comenzó también su propio ritual interno, su propia sanación. Afuera, en el pueblo, la gente murmuraba cada vez más alto, que si el gobernador había perdido la cabeza, que si todo era un montaje para ocultar su fracaso, que si el sufrimiento de su hija era una prueba de que la sociedad estaba maldita. Pero otros, aunque en voz baja, comenzaban a cuestionar su propio desprecio hacia la tradición indígena, preguntándose si acaso no habría algo verdadero en esa medicina ancestral que tanto habían ignorado. Y así, sin proponérselo, Nayá tejía un puente invisible entre dos mundos. En el cuarto, mientras el humo llenaba cada rincón y los sueños de Celestina parecían volverse un poco más dulces, Nayá susurró, «Ahora comes no solo con la boca, sino con el alma». Y eso, más que una frase, fue un recordatorio para todos los presentes. La curación no empieza en el cuerpo. Empieza cuando el espíritu decide vivir. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué parte de nosotros necesita aún que alguien, aunque sea un desconocido, venga a recordarnos que vale la pena seguir luchando? Hay cosas que no pueden explicarse con ciencia, que no caben en un frasco, ni se miden con un termómetro. Cuando Nayá encendió aquella vela en la cabecera de la cama y empezó su ritual, hasta el aire parecía contener la respiración, porque todos sabían que lo que estaba por ocurrir era algo impensable. La habitación estaba a media luz cuando Nayá pidió que cerraran las cortinas. Caleb protestó en un murmullo apenas audible, pero Magnolia lo detuvo con una sola mirada, recordándole que esa noche la esperanza tenía la forma de un guerrero apache. Sobre la cómoda, Nayá colocó con cuidado un pequeño altar improvisado, una vela, un cuenco de barro, un manojo de hierbas sagradas y una figura tallada en madera que representaba al espíritu guardián de su pueblo. En el silencio expectante, la enfermedad misteriosa parecía volverse casi tangible, flotando como una sombra sobre la cama. Celestina lo miraba con los ojos entreabiertos, tan frágil que incluso sus sueños parecían susurrar con miedo. Él comenzó llamando la estrella pequeña moribunda, y aunque las palabras podían sonar duras, en su voz había una compasión inmensa, como si viera más allá del cuerpo roto y alcanzara directamente el espíritu. «Tu espíritu aún grita más fuerte que tu cuerpo», le dijo. «Eso es bueno». Y por primera vez en mucho tiempo,
La niña asintió con una leve sonrisa. Magnolia se cubrió la boca con las manos para contener el llanto, mientras Caleb, en su rincón, sentía cómo la resiliencia de ese hombre, su fe, su serenidad, lo atravesaban como una flecha. Del bolso de cuero sacó una mezcla que parecía sacada de otro mundo. Pelos de bisonte, raíces de manzanilla, pétalos de flor de luna, corteza de sauce, cada uno con su propia historia, su propio significado dentro de la tradición indígena. Mientras los trituraba en el cuenco, explicaba que la verdadera medicina no estaba solo en las hierbas, sino en la conexión espiritual entre sanador y paciente, que la curación empieza cuando uno se rinde y confía. Caleb tragó saliva al escucharlo. Esa lección, en realidad, no era solo para su hija. Luego encendió un pequeño atado de salvia y lo dejó arder hasta que el humo llenó la habitación. La fragancia era densa, pero dulce, como la lluvia después de una sequía, como flores silvestres en primavera. Celestina aspiró profundamente y murmuró: «Huele como mis sueños, huele a libertad». Nadie se atrevió a romper ese momento, porque todos los presentes sentían que algo dentro de ellos también se estaba purificando. En el fondo, todos éramos parte de ese ritual. Mientras alimentaba el fuego de la vela y removía la pasta de hierbas, Naya entonó un cántico suave, en su lengua apache. Era un sonido antiguo, lleno de amor paternal hacia un pueblo que sufría, y hacia esa niña a la que estaba dispuesto a darlo todo. Magnolia cerró los ojos para escucharlo mejor. Caleb, por primera vez, se permitió apoyarse contra la pared y dejar que el humo lo cubriera también, porque, aunque no lo dijera, sentía que aquel ritual también era para él. Cuando Naya le ofreció la primera cucharada de la mezcla a Celestina, la niña bebió despacio, con los labios manchados de tierra. El guerrero sonrió y le dijo: «Ahora comes no solo con la boca, sino con el alma». Y esa frase quedó flotando en el aire, como un recordatorio para todos los que la escucharon. Un recordatorio de que la sanación requiere más que cuerpos, requiere transformación. Las llamas titilaban en la penumbra, proyectando sombras que bailaban en las paredes como espíritus antiguos. Afuera, la sociedad seguía dividida, juzgando y murmurando. Pero en ese cuarto, al menos por esa noche, no existía más que compasión. Una niña frágil, un guerrero con hierbas sagradas, un padre dispuesto al sacrificio, y el ritual apenas había comenzado. Y aquí te pregunto, si tuvieras que dejar atrás tu lógica para salvar un corazón amado, ¿tendrías el valor de rendirte al humo de salvia y a los sueños? No todos los sacrificios son sangrientos. Algunos ocurren en silencio, cuando decides confiar en algo que no entiendes del todo, y simplemente cierras los ojos, y esperas que tu espíritu recuerde cómo volver a levantarse. Las horas avanzaban despacio aquella noche, como si el tiempo mismo estuviera esperando a ver qué pasaba. La vela seguía encendida, iluminando el rostro cansado de Celestina, que ahora dormía en un sueño más tranquilo, meciéndose entre el murmullo del cántico de Naya y el suave crepitar de la salvia en su cuenco. La enfermedad misteriosa seguía allí, pero menos feroz. Magnolia le acariciaba la frente, sintiendo que cada respiración de su hija era un pequeño milagro. Y Caleb, aunque seguía apartado, ya no disimulaba su mirada clavada en el humo que subía lento y envolvente, como si de alguna manera lo invitara también a sanar. Naya no dejó de cantar en ningún momento. Su voz grave llenaba la habitación con un ritmo hipnótico que no solo arrullaba a Celestina, sino que parecía limpiar el ambiente de todo sufrimiento acumulado. Entre verso y verso, iba alimentando el fuego, agregando nuevas hierbas sagradas que perfumaban el aire con memorias de su pueblo, con la tradición indígena de generaciones enteras. Se le notaba en los ojos que para él ese ritual no era solo un deber, sino un acto de amor paternal hacia todos los que habían sido olvidados y marginados. Y eso se sentía. Se sentía en la compasión con la que se inclinaba a cada instante para observar la respiración de la niña. Magnolia le preguntó con un hilo de voz cuánto tiempo tomaría. Naya no respondió directamente,
Pero su sonrisa suave fue suficiente para sembrar en ella un poco de esperanza. Porque la curación verdadera, explicó más tarde, no depende solo de la medicina ancestral, ni del humo de salvia, ni de los rituales, sino de la voluntad de vivir, de la conexión espiritual que sostiene al cuerpo cuando parece que ya no queda nada más. Y esas palabras, aunque dichas para Celestina, también estaban dirigidas a Caleb. Algunas lágrimas resbalaron por las mejillas de Magnolia cuando escuchó a su hija susurrar, entre sueños, «Ya no duele, puedo volar». Caleb las vio y por un instante quiso acercarse, pero algo, quizás su orgullo, aún lo retenía en la penumbra del rincón. Naya, que notó el movimiento apenas perceptible, le dirigió una mirada que decía más que 1000 reproches, que el sufrimiento no discrimina, y la compasión tampoco debería hacerlo, que la transformación empieza cuando uno decide soltar el prejuicio. Las sombras en la pared parecían dibujar escenas antiguas, guerreros en danzas rituales, madres alzando a sus hijos recién nacidos, hombres arrodillados frente al fuego, pidiendo sanación para los suyos, y en medio de todo eso, Celestina empezó a respirar más profundamente, a mover ligeramente las manos, como si estuviera soñando con algo hermoso. Magnolia cerró los ojos y dejó que la gratitud inundara su pecho, convencida de que cada momento junto a su hija era un regalo. Los criados seguían espiando desde la puerta entreabierta. Algunos murmuraban que aquello no era más que teatro. Otros, sin atreverse a admitirlo en voz alta, sentían algo parecido a respeto por la resiliencia de Naya y por la fe ciega de Magnolia. Uno incluso se atrevió a decir en voz baja, «Quizás no sea tan salvaje, después de todo». Y eso, en una sociedad dividida, era un pequeño comienzo. La vela seguía ardiendo cuando el primer canto cesó. Naya se quedó sentado al borde de la cama, su mano sobre la de Celestina, susurrando nuevas palabras que solo ella entendía en su sueño. En ese silencio cargado de emociones, Caleb finalmente dio un paso hacia la cama. Solo uno. Pero ese solo paso era ya una promesa. Una promesa de que, pase lo que pase, no dejaría de intentarlo. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasaría si todos diéramos ese primer paso, dejando atrás el miedo y confiando, aunque sea una vez, en lo impensable? Hay momentos en que el tiempo parece detenerse para darnos la oportunidad de ver la transformación con nuestros propios ojos. Y eso fue lo que ocurrió en la casa de los Whitmore durante los días siguientes al ritual. Un milagro silencioso que nadie quiso interrumpir. La primera mañana después del ritual, Magnolia despertó antes que el sol. Durante semanas había temido abrir los ojos y encontrarse con su hija inmóvil, fría. Pero esa mañana, al entrar al cuarto, notó algo distinto en el aire. El humo de salvia aún flotaba, como una bendición persistente, y Celestina respiraba con más calma. Su piel ya no estaba tan pálida, y sus mejillas mostraban un leve rubor, que parecía imposible. Naya estaba sentado junto a la cama, los ojos cerrados, murmurando en su lengua apache un nuevo cántico, su espíritu conectado con el de la niña, su compasión intacta después de una larga noche de vigilia. Magnolia se quedó de pie, en silencio, porque entendía que aquel momento no le pertenecía solo a ella. Era un momento sagrado, donde la medicina ancestral y el amor paternal de ese guerrero tejían algo que la ciencia no había sabido explicar. Caleb, que llegó unos minutos después, no se atrevió a cruzar el umbral de la puerta. Observó desde la penumbra, su orgullo aún herido, pero su corazón empezando a ceder ante la esperanza. Y cuando vio a Magnolia tomar la mano de Celestina y sentirla un poco más tibia, sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa que no recordaba haber esbozado en años. Cada mañana, Naya repetía su ritual de purificación. Encendía nuevas hierbas sagradas. Recitaba palabras que parecían arrancadas de un sueño y preparaba una pequeña taza con la mezcla terrosa que la niña bebía con menos dificultad que el día anterior. Al mediodía, le ofrecía un caldo ligero, con hojas y raíces que hervía en el jardín trasero. Magnolia lo observaba preparar cada ingrediente con una delicadeza infinita,
como quien conoce los secretos de la tierra y el espíritu. Y aunque Caleb fingía que no miraba, cada tarde se detenía un poco más tiempo en la puerta, como si sus propios prejuicios se evaporaran con el humo perfumado. Al tercer día, la transformación ya era imposible de ocultar. Celestina abrió los ojos al amanecer y pidió un pedazo de pan fresco. Magnolia soltó un grito de alegría y corrió a buscarlo en la cocina. Cuando la niña mordió un trozo y dijo entre risas, «Sabe a tierra después de la lluvia, y a algo que no sé nombrar». El cuarto entero pareció iluminarse. Fue un instante tan íntimo, tan hermoso, que incluso los criados que habían estado espiando por la rendija dejaron escapar un suspiro, porque ver su resiliencia, su espíritu luchando por salir adelante, era un recordatorio para todos de que la esperanza nunca muere del todo. Magnolia lloró esa mañana, pero por primera vez fueron lágrimas de gratitud. Se arrodilló frente a Nayá y le susurró un «gracias», que sonó como una oración. Él simplemente asintió, sin sonreír, pero con la serenidad de quien ya sabía que la sanación es un camino, no un destino inmediato. Caleb, desde su rincón, tragó saliva y se obligó a mirarlo por fin a los ojos. Y en esa mirada hubo algo más fuerte que el sufrimiento, una conexión espiritual que no necesitó palabras. Incluso el doctor Blackwell, que había regresado esa tarde por rutina, se detuvo en seco al verla sentada en la cama. La examinó con manos torpes, incrédulo, y murmuró para sí, «Según todo lo que sé, ella no debería estar mejorando así». Pero nadie lo escuchó, porque la atención estaba en el rostro de Celestina, que brillaba con una nueva vida. La compasión de Nayá, el sacrificio de Magnolia, la transformación de Caleb, todo se sentía allí, en esa habitación que había dejado de ser un sepulcro para convertirse en un altar. Afuera, la sociedad seguía dividida. Algunos se burlaban del gobernador, diciendo que había perdido la razón al confiar en un guerrero apache. Otros, aunque en secreto, comenzaban a preguntarse si quizás era cierto que los sueños podían traer respuestas que la ciencia nunca encontraría, que tal vez la tradición indígena tenía un lugar en un mundo moderno. ¿Qué tal vez la resiliencia de una niña podía cambiar más que una familia? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tu corazón necesita hoy para recordar que la esperanza siempre está ahí, esperando a que le abras la puerta? Las verdaderas transformaciones no siempre hacen ruido. A veces solo se sienten, como un suave calor en el pecho, como un sueño que poco a poco se vuelve realidad. Y la casa Whitmore ya no era la misma. Las noches siguientes al ritual fueron intensas, pero diferentes. Cada mañana, Nayá entraba al cuarto con paso firme, y el aire cambiaba apenas él atravesaba la puerta. Traía consigo un manojo fresco de hierbas sagradas, flores nuevas para el cuenco, y una mirada serena que llenaba a todos de resiliencia. Magnolia ya no lloraba en silencio. Ahora lo miraba con compasión y gratitud, como si cada movimiento suyo fuera una oración que ella misma no sabía pronunciar. Caleb, aunque seguía distante, se detenía en la puerta un poco más cada día, notando detalles que antes no veía. La sonrisa leve de su hija, la piel menos pálida, los sueños tranquilos que parecían devolverle el espíritu. Celestina pedía, a veces en voz muy baja, que le abrieran la ventana para sentir el viento. Decía que olía a algo nuevo, algo que no sé nombrar. Y cuando Magnolia le peinaba el cabello, notaba mechones más fuertes, ojos más brillantes. Incluso su voz, antes quebrada, sonaba ahora como un canto tímido en la penumbra. Caleb comenzó a acercarse a la cama con pequeños gestos, acomodando la almohada, dándole agua, rozándole la frente con la mano. Cada uno de esos gestos era también su propio ritual, su propia sanación. El pueblo, mientras tanto, hervía de rumores. La sociedad dividida se debatía entre el prejuicio y la admiración. Algunos decían que todo era una farsa, otros que lo que ocurría en esa casa era un milagro. Un sirviente,
que antes se burlaba en secreto de Magnolia por traer salvajes a la mansión, ahora se acercaba cada mañana al umbral para espiar el ritual y murmurar una oración propia. Y eso era lo más impresionante, que la transformación de Celestina alcanzaba a todos, incluso a quienes no entendían cómo ni por qué. Los rituales de Nayá seguían siendo delicados y constantes. Encendía el humo de salvia cada noche, llenando la habitación con un aroma dulce y profundo que parecía abrazar hasta las grietas más oscuras del alma. Preparaba su mezcla de medicina ancestral con la misma precisión cada vez, como quien respeta un pacto sagrado con la tierra y con los espíritus, y cada vez que alimentaba a la niña con una cucharada de esa pócima terrosa, repetía la misma frase: «Ahora comes no solo con la boca, sino con el alma». Esa frase se grabó en la memoria de Magnolia, quien comenzó a repetirla también en sus propias plegarias. A veces, cuando el silencio se adueñaba del cuarto y solo se escuchaba el crujido de la vela, Magnolia sentía que esa casa ya no era solo suya, que pertenecía también a esos espíritus que Nayá invocaba con compasión y respeto. Incluso Caleb empezó a notar la diferencia en sí mismo. Menos furia, menos miedo, menos orgullo. Cada amanecer lo encontraba un poco más cerca de la puerta, un poco más dispuesto a reconocer que el amor paternal y la esperanza valen más que cualquier reputación política. El doctor Blackwell, por su parte, no encontraba palabras para explicar lo que veía. Cada visita suya terminaba con la misma frase: «Según todo lo que sé, esto no debería estar pasando». Pero lo que él no sabía era que la medicina ancestral no solo curaba cuerpos, sino que también sanaba almas heridas por generaciones de sufrimiento. Y esa verdad se sentía en cada rincón de la mansión. Una tarde, Celestina pidió salir al jardín. Magnolia la envolvió en un chal, y con ayuda de Nayá, la acompañó hasta el sendero de flores marchitas. Allí, apoyada en el brazo fuerte del guerrero, la niña cerró los ojos y respiró hondo. «Siento que estoy naciendo de nuevo», susurró, y su voz resonó como un canto en los corazones de todos los presentes. Esa frase quedó suspendida en el aire, como un recordatorio de que cada día trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo. Y aquí te dejo esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que sentiste, de verdad, que estabas naciendo otra vez? Los verdaderos milagros no solo cambian a quienes los viven, también sacuden a quienes los presencian. Porque cuando algo inexplicable ocurre ante tus ojos, ya no puedes seguir fingiendo que nada pasó. Y así, la mansión Whitmore se convirtió en el epicentro de un terremoto social que nadie supo detener. El rumor del milagro se esparció por el territorio como fuego en pasto seco. Al principio, fueron solo susurros, que la niña del gobernador ya no parecía un cadáver, que un guerrero apache caminaba por los pasillos de la mansión como si fuera dueño del lugar, que la enfermedad misteriosa que ningún médico había podido explicar estaba cediendo ante hierbas sagradas y humo de salvia. Luego, las voces se hicieron más fuertes, más llenas de prejuicio. Algunos decían que era una herejía, que el gobernador había vendido su alma a los espíritus paganos de la tradición indígena. Otros, sin embargo, empezaron a preguntarse en secreto si acaso lo que ocurría allí no era una prueba de que la sociedad dividida necesitaba finalmente abrir los ojos. Las plazas, las tabernas, incluso las iglesias eran escenario de discusiones acaloradas. Unos acusaban a Caleb de traicionar sus propios principios, de sacrificarse políticamente solo por salvar a su hija. Otros lo defendían, diciendo que su amor paternal era más fuerte que cualquier ideología, y en medio de todo eso, la figura de Nayá se volvió un símbolo incómodo. Para algunos, era un salvaje que había invadido su mundo civilizado. Para otros, un sanador que les recordaba lo que habían perdido al despreciar las raíces espirituales de la tierra. Dentro de la mansión, los criados no podían disimular su curiosidad. Al principio lo miraban con desprecio, pero ahora lo seguían con ojos atentos cada vez que preparaba su ritual.
Un joven sirviente incluso se atrevió a recoger las hierbas caídas del piso y olerlas en secreto, preguntándose si también podrían traerle un poco de esa curación silenciosa. Magnolia los sorprendía a veces espiando por las rendijas, fascinados por el humo que llenaba las habitaciones cada noche, por los sueños que parecían envolver a Celestina como un manto de resiliencia. Magnolia también comenzó a cambiar. Ahora se mostraba menos contenida, más agradecida. Le servía té a Nayá mientras él preparaba sus pócimas. Le preguntaba sobre sus costumbres, sobre los espíritus que invocaba en su lengua apache. Incluso se permitía reír suavemente cuando él le explicaba que cada hierba tenía su propio espíritu, su propia voz, y que solo un corazón compasivo podía escucharlas. Caleb los miraba desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que la veía inclinarse hacia él con tanta devoción, porque aunque no quería admitirlo, sentía celos de esa conexión espiritual que no lograba comprender. Las calles se llenaron de carteles anónimos, algunos insultando al gobernador, llamándolo débil y cobarde, otros felicitándolo por atreverse a derrumbar el muro entre blancos e indígenas. Cada noche, Caleb leía las cartas de amenaza en su escritorio, y aunque su rostro seguía siendo el de un hombre frío, por dentro sentía que algo en él ya había cambiado para siempre, porque mientras la sociedad debatía, él ya no podía ignorar la sonrisa de su hija, las flores que volvieron a brotar en el jardín, el espíritu de Nayá inclinándose sobre ella con una compasión imposible de negar. Un sirviente anciano, que llevaba décadas trabajando en la mansión, lo dijo en voz baja al verlo pasar. Ya era hora de que alguien recordara que la curación no siempre viene en frascos. Y aunque Caleb no contestó, esas palabras lo acompañaron toda la noche, como una semilla en su pecho, recordándole que incluso el sufrimiento puede abrir paso a la esperanza si uno lo permite. Pero no todos estaban listos para aceptar esa transformación. Afuera, en las calles, la tensión crecía. Grupos se reunían frente a la mansión para gritar insultos, otros para rezar. La sociedad entera parecía reflejar la misma batalla interna que vivía Caleb, entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de rendirse a la compasión. Y cada noche, al mirar por la ventana, él se preguntaba, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer lo mismo que él? Y yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde llegarías tú si la vida de alguien que amas dependiera de abandonar todo lo que creías cierto? Hay verdades que no caben en discursos, que no se pueden esconder tras las cortinas de una mansión ni acallar con amenazas, porque cuando el espíritu se despierta, lo hace para todos, y eso fue lo que nadie esperaba. Las siguientes semanas convirtieron la mansión en un punto de peregrinación. Algunos llegaban solo para ver a Celestina asomada a la ventana, su rostro iluminado con un rubor de esperanza que nadie había visto en meses. Otros, más valientes, se acercaban a Magnolia para preguntarle en voz baja si el guerrero apache estaría dispuesto a atenderlos también, a traer un poco de su curación a sus hogares. Magnolia respondía siempre con el mismo gesto sereno, una mano sobre el corazón, como recordando que todo lo que Nayá hacía nacía de la compasión, no de la obligación. Pero no todos lo veían así. Afuera, un grupo de hombres con sombreros negros se reunía cada noche a protestar frente a la verja. Gritaban que era un sacrilegio, que la tradición indígena no tenía lugar en una sociedad civilizada. Caleb los observaba desde su despacho, apretando los puños, dividido entre el sacrificio que sabía necesario y el miedo a perderlo todo, porque aunque su corazón ya había cambiado, la sociedad dividida a la que servía no estaba lista para aceptar esa transformación. Dentro de la casa, los sirvientes ya no murmuraban insultos cuando Nayá pasaba. Ahora lo seguían con respeto, algunos incluso con devoción. Se inclinaban levemente cuando él se detenía a encender el humo de salvia en el corredor, respirando ese aroma espeso que parecía limpiar las penas. Y por las noches, cuando nadie los miraba, algunos imitaban sus gestos, dibujaban pequeños círculos en el aire con las manos o dejaban ofrendas de flores silvestres en las esquinas,
porque habían empezado a comprender que los rituales no eran solo para los enfermos, también eran para los que cargan con sufrimiento en silencio. Magnolia se mostraba cada vez más cerca de Naya, no solo porque confiaba en él para la sanación de su hija, sino porque algo en su espíritu sentía esa conexión espiritual con su causa. Entre ambos fluía una compasión mutua, una comprensión profunda que Caleb notaba con un dolor difícil de nombrar, pero también con un respeto creciente, porque en sus miradas, Caleb veía reflejado algo que él mismo empezaba a reconocer en sí: la resiliencia de quienes no se rinden. Las visitas del Dr. Blackwell se hicieron cada vez más incómodas. Llegaba, la examinaba, y se marchaba murmurando para sí mismo que aquello era imposible. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarse si lo que había aprendido en los libros era suficiente para explicar lo que ocurría ante sus ojos. Esa duda lo atormentaba, y cada vez que respiraba el humo de salvia en el cuarto, sentía que él también necesitaba un ritual propio para entender su propio sufrimiento. Las cartas seguían llegando a diario, unas de odio, acusándolo de haber traicionado su apellido, otras, más discretas, agradeciéndole por recordarles que la compasión siempre es más fuerte que el prejuicio. Caleb las leía una por una, y en cada palabra sentía que la transformación que había comenzado en su hija se extendía por todos los rincones del pueblo, lenta, pero inevitablemente. Las noches eran cada vez más ruidosas afuera. Cánticos de protesta mezclados con rezos, insultos mezclados con súplicas. La mansión entera parecía latir con esa tensión, como un corazón a punto de romperse o de sanar. Y en medio de ese caos, Naya seguía caminando por los pasillos con la misma serenidad de siempre, sosteniendo un cuenco de humo, recordándole a todos que el amor paternal, el sacrificio y la curación no necesitan permiso para existir. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Serías tú capaz de defender tu esperanza, incluso si el mundo entero te dijera que estás equivocado? Toda historia tiene un punto en que el espíritu encuentra su voz. Y esa tarde, en el jardín bañado de sol, todos entendieron que la verdadera curación no era solo para una niña, sino para todos los que habían olvidado cómo mirar con compasión. El jardín estaba lleno de flores recién abiertas esa tarde. El aire olía a tierra mojada y humo de salvia, una combinación que ya se había vuelto familiar para todos en la mansión. Naya caminaba al lado de Celestina, sosteniéndola con firmeza mientras ella, con pasos pequeños pero decididos, recorría el sendero. Cada paso que daba era una victoria. Cada sonrisa que se dibujaba en su rostro era un milagro. Magnolia la seguía con las manos juntas sobre el pecho, incapaz de contener las lágrimas de gratitud que resbalaban por su rostro. Caleb los observaba desde la terraza, sintiendo por fin que el sacrificio de su orgullo había valido la pena. Celestina se detuvo junto a un macizo de flores silvestres y con una risita apenas audible, susurró: «Siento como si estuviera naciendo de nuevo». Naya se inclinó para mirarla a los ojos y asintió, con esa serenidad suya que lo decía todo sin palabras. Magnolia dejó escapar una risa entrecortada. Caleb, al oír esa frase, sintió como algo dentro de él, una grieta que llevaba años negando, finalmente se rompía para dar paso a la esperanza. Los sirvientes miraban desde las ventanas con una mezcla de asombro y respeto. Algunos hasta se atrevieron a salir al patio, inclinando la cabeza discretamente, en señal de reconocimiento hacia Nayah, porque todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que la resiliencia que había salvado a Celestina también estaba empezando a sanar las heridas invisibles de una sociedad dividida. El prejuicio, poco a poco, se iba desvaneciendo entre los murmullos de admiración y las lágrimas contenidas. En un momento íntimo, cuando llegaron al banco de madera bajo el roble, Celestina alzó la vista hacia Nayah y preguntó con una inocencia conmovedora: «¿Por qué me ayuda? ¿No somos enemigos?» Magnolia se llevó la mano a la boca al escuchar esa pregunta, temiendo la respuesta. Pero Nayah, sin perder la calma, se sentó junto a ella y respondió con una voz suave pero firme:
Cuando un espíritu clama por ayuda, poco importa la piel que lo abriga. El sufrimiento no tiene raza y la compasión no debería tenerla. Esa frase flotó en el aire como un canto, y Magnolia supo que la recordaría por el resto de su vida. Esa respuesta no fue solo para Celestina. Caleb también la escuchó desde donde estaba, y, en su interior sintió cómo su propio espíritu encontraba algo de sanación, porque esas palabras no solo redimían a su hija, sino también a él, a su incapacidad pasada para ver más allá del miedo. Y cuando Magnolia giró la vista para mirarlo, él finalmente asintió, en señal de rendición y gratitud. La noticia de aquella frase comenzó a recorrer el pueblo como un nuevo rumor, pero esta vez no era un rumor de odio, sino de reflexión. En las tabernas, en las calles, en las iglesias, la gente repetía esas palabras como un mantra. El sufrimiento no tiene raza, y la compasión no debería tenerla. Y aunque muchos seguían dudando, otros empezaban a entender que la verdadera transformación empieza cuando uno aprende a amar más allá de las diferencias. En ese banco, Celestina apoyó la cabeza en el hombro de Nayá, cerró los ojos y sonrió, respirando hondo. Magnolia acarició su cabello, y Caleb se acercó lentamente, hasta apoyar una mano sobre el hombro de su hija. Los tres quedaron en silencio, conectados por algo más grande que ellos mismos. Y en ese momento, hasta los pájaros parecieron guardar respeto por la escena. Y aquí te dejo esta reflexión. ¿Cuánto más fuerte sería el mundo si todos, al menos una vez, decidiéramos mirar al otro con los ojos del espíritu, en lugar de los del miedo? Al final, la redención no llega con aplausos ni trompetas. Llega en silencio, cuando el espíritu por fin encuentra paz. Y aquella tarde, en la mansión, todos supieron que nada volvería a ser igual. Después de aquel paseo por el jardín, Magnolia se atrevió a decir en voz alta lo que llevaba días sintiendo. «No puedo imaginar este mundo sin usted, Nayá». Él la miró con una ternura tranquila, como quien ya ha oído esas palabras muchas veces, y simplemente le devolvió una sonrisa leve. Caleb, que había permanecido a unos pasos detrás, sintió un estremecimiento en el pecho. No de celos esta vez, sino de reconocimiento, porque en ese instante entendió que lo que aquel guerrero traía no era solo curación para su hija, sino para todos ellos. Los sirvientes comenzaron a reunirse discretamente en el jardín, como si atraídos por una fuerza invisible. Nadie decía nada, pero todos miraban a Celestina caminar, apoyada en el brazo de Nayá, con una mezcla de incredulidad y esperanza. El aire estaba impregnado de humo de salvia y de una energía difícil de describir, algo entre compasión y transformación, porque todos sabían, aunque no lo admitieran, que estaban siendo testigos de un ritual más grande que una simple sanación física. Caleb finalmente se acercó a Nayá y le ofreció la mano. Fue un gesto sencillo, casi torpe, pero cargado de significado. Nayá la tomó con la misma serenidad de siempre, y los dos hombres se miraron largo rato. En esos segundos, Caleb sintió que toda la sociedad dividida que había representado hasta entonces se desmoronaba en su interior, y que en su lugar nacía algo nuevo: respeto, porque por fin entendía que la tradición indígena que había despreciado era, en realidad, un puente hacia la resiliencia y la esperanza. Las flores del jardín parecían inclinarse hacia ellos, como si también formaran parte del ritual. Celestina, todavía débil pero sonriente, se detuvo frente a un macizo de flores silvestres y se agachó para recoger una. Magnolia la ayudó a sostenerla y entre lágrimas dijo: «Huele a sueños, a los que siempre tuve para ti». Nayá asintió, susurrando en su lengua apache una bendición para sellar ese momento. En la casa, colgado de una pared junto al altar improvisado, estaba el retrato de Cornelius Whitmore, el padre de Caleb, un hombre de rostro duro que había dedicado su vida a erradicar cualquier rastro de tradición indígena en el territorio. Caleb lo miró un instante y sintió que por fin podía soltar el peso de ese legado, porque ahora entendía que su verdadero deber
No era con una idea abstracta de civilización, sino con los seres humanos que amaba. Las palabras de Nayá seguían resonando en su mente como un mantra. El sufrimiento no tiene raza, y la compasión no debería tenerla. Las había oído muchas veces en los últimos días, pero ahora las sentía realmente, porque ahora sabía que ese guerrero no solo había salvado a su hija, sino que le había devuelto a él la capacidad de amar sin miedo. Y eso, pensó, era la verdadera sanación. Cuando la tarde empezó a caer, Magnolia le pidió a Nayá que se quedara a cenar. Él sonrió, pero negó con la cabeza, explicando que su camino seguía, que su espíritu lo guiaba a donde otros clamaban por ayuda. Caleb se inclinó ligeramente, por primera vez en su vida, en señal de gratitud, y Magnolia lo abrazó como si fuera parte de la familia. Y aquí, querido oyente, te dejo esta pregunta. ¿Qué huella dejarías tú en el mundo si caminaras con la misma compasión que un guerrero que ofrece su vida por la sanación de otros? Dicen que los espíritus más sabios no vienen para quedarse, vienen para enseñarte a recordar quién eres, y cuando por fin lo entiendes, ya no son necesarios. Así fue como Nayá se despidió de la mansión Whitmore, dejando mucho más que una niña sana detrás. La mañana en que Nayá partió, el cielo estaba despejado y un aire fresco recorría el jardín. Celestina caminaba descalza sobre la hierba, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres entre las manos. Su piel, antes traslúcida y febril, brillaba ahora con salud y esperanza. Sus ojos, llenos de sueños nuevos, buscaban la figura de aquel guerrero que había transformado su vida. Magnolia, a su lado, se inclinó y le susurró: «Nunca lo olvides, pequeña estrella. Él te enseñó que tu espíritu siempre fue más fuerte que la enfermedad». Nayá apareció en la entrada, montado en su caballo pintado, con su bolsa de cuero llena de hierbas sagradas, humo de salvia aún flotando entre las trenzas de su cabello. No llevaba prisa, solo una calma infinita en el rostro, como quien ya sabía que su deber estaba cumplido. Magnolia se acercó primero, con lágrimas en los ojos, y le tomó la mano entre las suyas. No dijo nada, solo lo miró con compasión y gratitud, dejando que ese gesto hablara por ella. Caleb fue el segundo en acercarse. Ya no había tensión en su rostro, ya no había orgullo en sus hombros, solo un hombre que había visto cómo el amor paternal lo había transformado por completo. Le ofreció la mano con un respeto sincero, y Nayá la aceptó con una leve inclinación de cabeza. En su interior, Caleb supo que aquel hombre le había enseñado que la verdadera sanación no es solo para los enfermos, sino para todos los que se atreven a mirar más allá de sus propios prejuicios. Los sirvientes se alinearon discretamente cerca del porche, inclinando la cabeza mientras Nayá pasaba. Ya no había insultos ni risas contenidas, solo un silencio reverente, lleno de comprensión, porque ellos también habían aprendido que la tradición indígena no era una superstición, sino un legado de resiliencia y compasión que la sociedad había ignorado demasiado tiempo. Celestina se acercó. Por último, con paso inseguro, pero firme, levantó la vista hacia Nayá y le ofreció la flor más hermosa de su ramo. Él la tomó con delicadeza y la colocó entre las cuerdas de su bolso. La niña sonrió con esa dulzura de quien sabe que no hace falta decir adiós, porque los espíritus no se despiden, solo siguen su camino. Magnolia la abrazó desde atrás y juntas vieron cómo el guerrero apache se alejaba lentamente, cruzando el sendero polvoriento bajo la luz del sol. A cada paso que daba, el polvo se levantaba, dibujando figuras de humo que parecían danzar con los espíritus que él mismo había invocado. Caleb, apoyado en la verja, sintió que algo dentro de él, algo antiguo y rancio, finalmente se había roto para dar paso a una paz desconocida, porque la transformación de Celestina no había sido solo suya, había sido de todos, de su padre, que aprendió que el sacrificio por amor siempre vale la pena, de su madre, que descubrió que la fe no tiene que pelear con la ciencia, de un pueblo entero, que ahora susurraba:
con menos odio y más respeto. Los secretos de la medicina ancestral. Y aquí te dejo esta última pregunta. ¿A quién tendrías que perdonar hoy para permitir que tu propio espíritu comience su transformación? Hay despedidas que no son finales. Hay caminos que se bifurcan para enseñarnos que, incluso separados, seguimos conectados. La historia de Nayaj y Celestina terminó aquel día, pero la semilla que él plantó en sus corazones sigue floreciendo hasta hoy. En los días siguientes, la mansión se llenó de flores nuevas. Magnolia decidió mantener el altar que Nayaj había improvisado junto a la chimenea. Allí colocaba cada noche un pequeño cuenco con humo de salvia y pétalos de flor de luna, en honor a ese guerrero que les había devuelto la vida. Caleb, por su parte, encontró en sus propias manos el valor para mirar a los ojos a su pueblo y decir: «Mi hija vive gracias a él, y si eso es traicionar mi apellido, entonces que así sea». Y esa frase para muchos fue el comienzo de una nueva forma de ver las cosas. Celestina recuperó por completo la fuerza con los meses. Ya no era aquella niña esquelética y febril que todos recordaban. Ahora corría descalza por el jardín, perseguía mariposas y reía como si cada carcajada fuera un rito sagrado. La compasión de Nayaj y su medicina ancestral no solo habían devuelto color a su piel, sino también a su espíritu. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había sido posible, ella respondía con un brillo en los ojos: «Él escuchó mis sueños. Él me enseñó que yo podía luchar». El pueblo tardó en aceptar del todo lo ocurrido. La sociedad seguía dividida entre quienes celebraban la transformación y quienes insistían en el prejuicio. Pero poco a poco, las voces hostiles se fueron apagando ante las sonrisas de quienes habían aprendido a ver más allá de las diferencias. Y así, lo que empezó como un ritual para salvar a una niña, terminó siendo un llamado para sanar heridas más profundas. Magnolia mantenía correspondencia con algunos de los sanadores del pueblo apache, buscando aprender más sobre las hierbas sagradas y los rituales. Caleb asistía a reuniones comunitarias donde, por primera vez en su vida, escuchaba en lugar de imponer su voz. Y cada tarde, al mirar el jardín lleno de flores, recordaban que aquel guerrero apache les había enseñado algo que la modernidad nunca podría borrar, que el espíritu humano siempre encuentra un camino hacia la sanación. Los sirvientes también cambiaron. Ya no cuchicheaban con desprecio. Ahora se reunían cada noche en la cocina, encendiendo pequeños manojos de salvia para dar gracias por el día y pedir resiliencia para el siguiente. Algunos incluso confesaban haber sentido visiones o sueños donde Nayaj les decía, con la misma calma que lo caracterizaba: «El amor paternal no es solo para los hijos, sino para todos los que esperan ser vistos». En las plazas del pueblo, la frase que él había pronunciado aquella tarde se convirtió en un lema escrito en 1170. Muros y carteles. El sufrimiento no tiene raza, y la compasión no debería tenerla, porque ya nadie podía negar que aquellas palabras habían transformado más que un destino. Habían encendido una llama en el corazón de muchos. Magnolia, cada noche, encendía una vela y la colocaba en la ventana. Decía que era para guiar el espíritu de Nayaj, allí donde estuviera, porque aunque él ya no estaba físicamente, su conexión espiritual seguía latiendo en cada flor, en cada sonrisa de su hija, en cada acto pequeño de bondad que alguien elegía ofrecer a otro. Y aquí, para cerrar esta historia, te dejo una última reflexión. ¿Qué legado elegirás tú dejar? ¿El del prejuicio o el de la compasión? Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, los milagros no siempre vienen de donde los esperas. A veces, la compasión y la conexión espiritual son las que nos transforman de verdad. Hoy vimos cómo un guerrero apache no solo sanó a una niña, sino que también ayudó a toda una comunidad a mirar con otros ojos. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que más te conmovió de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu opinión y tus experiencias personales con la fe, la sanación o el perdón. Si todavía no te has suscrito,
Hazlo ahora mismo para no perderte las próximas historias que seguimos preparando, con tanto cariño para ti. Cada suscripción nos ayuda a continuar llevando estos mensajes de esperanza a más personas. Activa también la campanita para no perderte nada. Y si esta historia realmente te gustó, deja tu me gusta. Eso significa muchísimo para nosotros y para el trabajo que hacemos aquí. También puedes compartir este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de resiliencia y amor. Quédate hasta el final y haz clic en el video recomendado que aparecerá aquí en pantalla. Te prometo que también te tocará el corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta aquí. Que tu espíritu siempre encuentre la fuerza para sanar y amar. Nos vemos en el próximo video.